Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. ¡Pam! ¡Pam! Y este es el programa número 23. 23. Que es el número de Jordan. Y hay una película de Jim Carrey que se llama El número 23, que trata sobre un hombre que vive obsesionado con un libro que parece describir detalles de su vida íntima. Ya está. O sea, no tengo nada más que decir sobre el número 23. Te lo has marcado mucho, ¿no? No. Yo si lo llego a saber me preparo algo. El 23. Yo iba a hablarte de Jordan solamente. Ya. ¿Alguna línea de autobús? De la MT, a lo mejor. Sí. ¿No? Podría ser también. Sí. En fin. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, estoy con apuros de tiempo, como los ajedrecistas que pierden con el reloj. No sé, pues la vida. ¿Quiere que empecemos ya entonces? Sí. Pues venga, que hoy tiene prisa, Azuaga, venga. Es curioso porque yo hoy vengo con un ritmo lento y usted venga, va, a empezar, vamos, rápido. De todas maneras, rapidito, que me tengo que ir. Me he explicado mal. Con apuros de tiempo el que traía anterior. Aquí no tengo ninguna prisa. Ah, vale, bueno. Hola amigos, amigas del tablero, bienvenidas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez, ¿eh? Maestro Azuaga, ¿qué tendremos en el programa de hoy? Rápido. Le tengo cuatro casos extraordinarios, ¿Cómo? insólitos del noble juego. Le vamos a hablar de 4 cositas. ¿Sí? Que vamos a... No sé, yo creo que vamos a dejar a los oyentes ojipláticos, ¿no? Ya. Por ejemplo, ¿usted sabía que Robespierre frecuentaba el Café de la Regine? Sí, lo sabía porque me lo contó un día. Venga, vale. Que el escapista Houdini perdió una partida contra un autómata. Esta creo que me suena, pero no estoy muy seguro. Le diga lo que le diga, me va a decir que sí. Bueno, pues así, hasta 4, ¿vale? Es mi vida, fingiendo todo el día. Bueno, pero habrá más cosas, ¿no? Además de casos insólitos del ajedrez. Claro. Vamos a hablar en roque corto con uno de los jugadores blitz más rápidos del mundo. ¿Ha visto rápido todo? Sí, no exagero. Vamos a hablar con José Carlos Ibarra, el Spider-Man del tablero. Solamente decir una cosa, Ibarra le ha ganado a Carlsen jugando modo blitz. Sí, exacto. No decimos nada más. Sí, yo creo que es suficiente. Gran total. Maestro y youtuber. ¿Cómo hará el cuestionario blitz de hackeados? Bueno, rápido. Bueno, y en la sección Jaque Captura Amenaza, nuestro maestro, Luisón, nos hablará sobre cómo estudiar ajedrez a través de las grandes partidas de los grandes campeones mundiales. Buen tema ese, ¿eh? Vale. Sí, señor. Voy a estar muy atento. Y para poner el cierre de lujo, Azuaga, ¿qué? Vamos a recibir una pregunta y un saludo de nuestra artista preferida, la pintora de campeones, de campeonas de ajedrez, Nistal Mayorga. ¿No? Hombre, ¿sí? Hombre. Pero qué maravilla. Claro. Pero qué programón. Por cierto, paréntesis, el último programón, ¿eh? Sí, ya se lo dije. Y creo que la audiencia lo ha valorado. Estamos en racha, ¿eh? Tuvimos a Pepe, tuvimos a Leoncho, sí, hoy a Ibarra. Sí. Una maravilla. Yo le tengo a usted. Ay. Pues, señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos. Este es el programa Hackeados número 23. Estoy bajando un poco el ritmo, ¿sabe? Estoy desacelerando. Hace bien. No tengo prisa. Esto siempre decimos que este programa es un espacio de libertad. Y tiene que ser un espacio de tranquilidad también, ¿no? Azuaga, respiremos. Venga, respire. Respire, así, tranquilo. Esto es radioterapia. Y cambiando el ambiente, yendo a un ritmo casi zen. Bienvenidos a Cuentos, Jaques y Leyendas. Hoy el maestro Azuaga nos contará casos insólitos del ajedrez, de Robespierre al gato de Alequín. Hoy vamos a volver loca a la máquina del tiempo. Sí. ya le adelanto, ¿vale? Sí, ya me lo he imaginado. Claro, yo le propongo que, no sé, vamos a hacer una entradilla, ¿no? Sí. Entonces, en lugar de teclear fechas y tal, le decimos a la máquina, póngame música para los casos más insólitos del noble juego. Así empezamos y luego vamos cambiando según el caso. ¿A lo loco? Venga, a ver qué tal. Vale, venga. ¿Por qué siempre tenemos que ir más allá, Más allá, a lo loco, venga. Me gusta. Sí, a mí también. O sea, así como muy Alfred Hitchcock, ¿no? Es una tuba, ¿no? Una tuba, claro.
Bueno, espero que la primera historia que nos va a contar esté a la altura de la sintonía, Zuaga. Claro, bueno, yo ya le hago la introducción. Y es que la historia del ajedrez está colmada de momentos épicos, algunos de ellos los estamos contando siempre aquí en el podcast. Y por el relato de las 64 casillas, sabe usted que desfilan héroes, villanos, personajes muy fascinantes, ¿verdad? Y algunos de ellos parecen sacados de un cuento, ¿no? Creados a propósito, también pueden ser, ¿no? Y así vamos dibujando como si fuera una órbita imaginaria por la que gira y gira y gira y gira la leyenda universal del milenario juego. Un momento, maestro, que le veo que... A ver, primero rápido, y ahora se me viene arriba, ¿eh? Debería dejar claro si vamos a hablar de narraciones verídicas y documentadas o vamos a hablar un poco de fábula, ya sabes. Bueno, a ver, son personajes. O una cosa o la otra. Ya, habrá personajes y pasajes que sean reales, pero no por ello, como comprobarán, quedarán fuera de esa dimensión alegórica a la que me refiero, del mito o de la fábula. A mí me gusta pensar que este podcast es un de género realismo mágico, así que podríamos estar ahí, ¿no? Venga, se lo compro. Vale. Venga, pues vamos con el primero, ¿no? ¿Sí? ¿Empezamos? Bueno, siglo XVIII, XIX, Café de la Régence. ¿Cómo lo vamos a titular? Robespierre en el tablero. ...1793... Estamos en París, ¿no, Azuaga? Eso es, en el Café de la Régence, templo... ¿Ha visto que bien pronuncio Régence? Sí. Que me como la R así como, ¿verdad? Sí, está bien. Bueno, templo sagrado de los ajedrecistas. Y una tarde un hermoso joven, un Adonis de belleza incomparable, entró en el café, se lo tiene usted que imaginar, y se sentó en la mesa en la que Maximilien Robespierre esperaba, como de costumbre, para jugar una partida de ajedrez. Y nada más sentarse, el joven movió al toque, sin saludar. Y preguntó algo así como, con una actitud asombrosa o asombrada, con el desconocido, ¿qué se supone que está en juego? Claro, hecho de Robespierre. Claro, preguntó Robespierre. Pero lo hace usted perfecto. No sé si se ha dado cuenta, otro día, Lasker y hoy Robespierre. Muy bien. Vale. Sí. Bueno, el joven respondió, ¿no? La cabeza de un hombre. Entonces, a las pocas jugadas, el muchacho logró la victoria. Sí. Robespierre igualó el marcador en la revancha, pero en el tercer y definitivo duelo recibió de nuevo jaque mate, ¿no? Y en ese justo instante, el joven extrajo un papelito de quién sabe qué bolsillo de su chaqueta y dijo: firme esta orden y libere al duque de la Ferté. Será ejecutado mañana. Y lo dijo con solemnidad. Claro. ¡Qué tensión! ¿Y qué pasó a continuación? Bueno, pues Robespierre, ahí yo me lo imagino apretando dientes, clavó los ojos en los del apuesto joven y dijo, realmente es bello, ¿no? Pensó para sus adentros, ¿no? Bueno, pues sin más rodeos, firmó la orden y el joven cruzó la estancia del Café de la Régence con paso muy decidido, pero antes de llegar a la puerta del café, Robespierre le gritó: ¿quién es usted, ciudadano? Entonces el joven giró la cabeza y exclamó: puede decir ciudadana, soy la esposa del duque. Pero madre mía. Qué historión, ¿eh? Bueno, pues esto lo descubrí hace ya unos meses por un escritor francés, un historiador llamado Paul Chopelin, que sin pretenderlo me puso tras la pista de la historia de Robespierre. Por un lado saqué que jugaba cada tarde en el Café de la Régence y le dio verosimilitud, veracidad a esto que estamos contando, ¿no? Esto que contamos ya se publicó en una revista católica que se llamaba Raffalet, y ahí tiene usted una ilustración preciosa donde se ve a Robespierre jugando al ajedrez y una chica, ¿verdad?, que está vestido de chico, que se da la vuelta, gira su cabeza y cuando dice aquello de la mujer del duque. Sí. Aquí está y está muy bonito, la publicación. Primer caso insólito. Ahí está. Maravilloso, Hemos empezado muy bien. Me ha gustado, Ay, ¿qué pasa? El ajedrez en el Café de la Régence. Qué bien dice la Régence, Cómo se gusta, Bueno, en fin. Bueno, va. Segundo caso insólito. Supongo que quiere... ¿Qué quiere ahora? Venga, vamos. Usted se acordará del turco. Ahora lo vamos a repasar un poquito por si alguien está despistado. Sí. Pero vamos a hablar de Ajif, el autómata que venció a Houdini. Vale. Y necesitará una musicalización, una ambientación. Claro. Vale. Pues venga, vamos a intentarlo,
Bueno, habría que contar telegráficamente para alguien que se ha perdido quién era el turco, la historia del turco, ¿no? Claro, era un autómata ajedrecista ideado a finales del siglo XVIII por el húngaro Wolfgang von Kempelen. Un muñeco mecánico, el de Kempelen, que puso en jaque a casi todas las cortes europeas. Claro, y derrotó al mismísimo Napoleón Bonaparte en el Palacio de Schönbrunn. Bueno, y pasó por el café de la Regence, maestro, si no me equivoco. No lo pronuncio igual que usted, ¿eh? Y me pregunto si jugó contra Robespierre o no. Bueno, podría ser, ¿eh? Yo no lo había pensado, pero las fechas coinciden, ¿eh? Así que, bueno, sí sabemos, Roberto, que el turco derrotó allí mismo en el café de la Regence a Benjamin Franklin, que por entonces era el embajador de Estados Unidos en Francia. Y claro, que aquel autómata no era más que un engaño, ¿no? Hay que contarlo, porque escondía en su interior a un ajedrecista, es decir, que la máquina era operada por un humano, ¿verdad? Bueno, pues el turco terminó siendo propiedad de John Mitchell. ¿Quién será, no? Pues el médico particular de Edgar Allan Poe, quien había escrito además un amplio capítulo sobre el autómata en sus narraciones extraordinarias. Bien, pues Mitchell donó la máquina al Museo Peel de Filadelfia, donde el turco, la maquinita, debido a un repentino incendio, fue pasto de las llamas. ¡Oh, pobre autómata! ¡Incendio! O sea que no hay rastro del autómata, nada, ¿no? Cenizas. Del turco. Bueno, en 1868, y aquí empieza la historia, el ebanista inglés Charles Hooper presentó al público el sucesor del turco, que era un nuevo autómata que respondía al nombre de Ajif, ¿vale? Ajif fue tomado como del árabe, del urdú, y significa, Roberto, maravilloso, extraño, inusual, ¿vale? Es decir, hay gente que dice que Ajif en realidad debe su nombre a un personaje que aparece en un cuento de las mil y una noches. Da igual, que nos da lo mismo, pero quédese con el nombre Ajif. Leo por aquí, maestro, que inspirado por el diseño de Kempelen, Ajif destacaba por ser una imponente figura de, atención, 2 metros, Ajif tenía la cara de un hombre barbudo con turbante que, sentado en un diván, sostenía en su regazo un tablero de ajedrez, más o menos. Qué bonito, ¿eh? Muy bien. ¿Y qué pasó, maestro? Que me gusta esto de Ajif, de esta figura gigante. Sí, bueno, pues Ajif estuvo 5 años en Londres y después viajó por distintas ciudades, ¿no?, europeas. Desde el 1 de agosto de 1885 fue una de las atracciones principales del Eden Musée de Manhattan en Nueva York. Por 25 centavos usted podía visitar aquel museo y jugar contra Ajif al ajedrez. O bien, por 10, podía jugar también a las damas, porque le daba todo, ¿no? Cuenta la leyenda que Ajif nunca perdió una sola partida de damas y solo tres al ajedrez. Muy bien, le daba todo, ¿eh? Sí. Bueno, tengo aquí delante la tarjeta comercial del museo y fíjese lo que decía del autómata. Dice la tarjeta: sus movimientos son tan naturales que resulta difícil creer que no esté dotado de vida. Eso era una pista, ¿no? Entre líneas ahí estaba contando el secreto, ¿no?, de vida, ¿no? Bueno, pues uno de los operadores de Ajif fue nada menos que Harry Nelson Pillsbury, el hombre memoria, uno de los más grandes talentos de la historia de este noble deporte, ¿no? Lo que no ha trascendido tanto, Roberto, es que Pillsbury, por un tiempo, compró el autómata, fue el dueño de la maquinita, ¿no? Y entre los rivales de Ajif encontramos nombres tan ilustres como el del presidente Roosevelt, la vedette francesa Sarah Bernhardt o el ilusionista, ahora llegamos, Harry Houdini. Madre mía, Roosevelt, Bernhardt, Houdini. Bueno, ¿y sabemos, maestro, si ganó a Houdini o contra Houdini? Y no. No lo sabemos. Aunque yo intuyo que sí, que le ganó, ¿no? Es decir, que a Ajif le daría jaque mate, ¿no? Lo que me llama mucho la atención de esta imagen es pensar en que Houdini, que se encadenaba delante del público antes de escapar de las situaciones más inverosímiles, jugaba contra una máquina que en cierto modo hacía justo lo contrario, ¿no? Que era enmascarar en su interior a un intruso, a un tipo que yo imagino, Roberto, debía contener hasta la respiración para no levantar sospechas. Wow. Bueno, segundo caso insólito, ¿no? ¿Le ha gustado? Sí, me ha gustado. Y ¿sabe qué me cuesta? Hemos hablado muchas veces del turco y ahora de Ajif y tal. Me cuesta imaginar que nadie se diese cuenta de algo que debía ser
a ojos de una persona del siglo XXI bastante obvio. Claro, pero es que fíjese que estamos hablando de principio del siglo XX, del siglo XIX, siglo XVIII. Sí. Que no existía ni el teléfono. No, era otra mentalidad. Sí. Claro. Sí. Muy bien, segundo caso insólito, así que esto nos indica que tenemos que pasar al tercer caso insólito. Venga, al lío. Lo vamos a llamar, ¿cómo vamos a llamarlo? No sé, ¿cómo quieres llamarlo? El gato de Alequín, ¿no? ¿El gato de Alequín? Vale, pues venga, lo llamamos el gato de Alequín. Y necesita también una sintonía, ¿no? Siempre. Sí. No soy nadie sin una sintonía. ¡Qué ambiente! Vale. Entonces, la del gato, ¿no? Claro, es que yo me imagino al gatito, ¿no? Con esta musiquilla ahí, pling, pling, dando sus patitas. Ahí está. Pam, 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 pam. El gato de Alequín. Bueno, hemos hablado de la respiración contenida de Houdini, ¿no? O del operador que se enfrentaba a Houdini. Y yo me imagino también con la respiración contenida por unas horas al campeón del mundo Alequín, cuando durante la celebración de las Olimpiadas de ajedrez de 1935, su gato Chess, que se llamaba así, se perdió por las calles de Varsovia. El ruso nacionalizado francés se negó a seguir jugando hasta que las autoridades dieran con el paradero del animal. Y con diligencia la policía polaca averiguó que un repartidor de periódicos había cogido al gato y lo había vendido a un tal señor Grasik. No. Pero hay un sí. Porque hubo suerte, la carambola de la vida quiso que este señor, tal Grasik, oyera en la radio, la noticia de la desaparición de Chess, ¿verdad? Qué importante oír siempre, estar oyendo, pegado a la actualidad. La radio. Gracias a esto se dirigió a la sala de juego para devolver a Chess, ¿no? Y Alequín, muy agradecido, pagó gustosamente los 20 zlotys que el buen hombre había desembolsado por el peludo persa. El gato de Alequín, lo contamos cuando hicimos el biopic sobre el campeón, os acordaréis, era para él algo más que una mascota, ¿verdad? Era casi... Es que era más que la familia, era como una especie de talismán. Totalmente, sí. En las Olimpiadas de Varsovia, Alequín no perdió una sola partida, por lo que decidió llevarlo también al campeonato por el título del mundo, que disputaría en Holanda, mes y medio más tarde, contra el aspirante Max Ebe. Bueno, hay quien dice que lo hizo porque Ebe era alérgico a los gatos. Sí. Podía tener ahí también otra carambola. Claro, lo que pasa es que eso no es cierto, ¿vale? De hecho, mira, hay una fotografía muy bonita en la que Chess, el gato, posa sentado sobre el tablero. Sí, entre aquí lo tenemos. Claro, entonces está ahí entre las piezas del tablero y mientras Alequín lo acaricia, Ewe se inclina así un poco para acercar su rostro al del felino, ¿verdad? Y eso es clara muestra de que alergia no tenía, ¿no? Entonces, por una vez, el amuleto no funcionó, y Alequín, pues bueno, contra todo pronóstico, perdió la corona de campeón del mundo. Bueno, lo que no perdió fue su gusto por los gatos. Hasta 6 tuvo la vez, ¿eh? Así que confesó en septiembre de 1941 en una entrevista para el diario Español Informaciones, dice: los traeré conmigo a España, donde es muy posible que viva por algún tiempo. 6 gatos, ¿eh? 6 gatos. 6 gatos, seis. Bueno, y en este punto de la historia, maestro, me acuerdo de Andy Warhol, que vivía con 25 gatos, a los que llamaba Sam. Sí, a todos lo llamaba Sam. Así no se equivocaba así nunca. No se equivocaba. Bueno, ya desconozco si Alequín hizo lo mismo que Warhol, ¿eh? Y por eso solo ha trascendido uno de los 6 gatos que tenía, ¿no? Que era el gato de Alequín, ¿no? Como se le conoce. Pero sea como como fuere, en la tumba del gran campeón francés, en el cementerio parisino de Montparnasse, hubo un gato de mármol negro, Roberto, ¿no? ¿Ah, sí? Y digo hubo porque hoy no hay rastro de él, ¿no? Entonces seguramente alguien lo robó, alguien se lo llevó a casa, aunque quién sabe, no sería la primera vez que Chess desaparece. Los 25 gatos, 50 gatos, 250 gatos. Madre mía, ¿eh? ¿Cuánto gato? Madre mía. Y este ha sido el tercer caso insólito, sí, ¿no? Nos queda uno, ¿no? O sea, que queda uno todavía. Este da miedo, ¿eh? ¿Nos saltamos o qué? No. Da mucho miedo. No. Hay gente que cambia. Cuarto caso insólito. El asesino del ajedrez. Yo es que al hablar de tumbas, Roberto,
permítame el humor negro, no. Me vino a la cabeza lo de contar el caso truculento, el más cruel, el más sanguinario, el más, no sé cómo denominarlo, de la historia del ajedrez, ¿no? Entonces hace años, se acordará, lo contamos en la radio, en el Rincón del Ajedrez, y hubo algún oyente, algún aficionado que se enfadaron con nosotros. No me diga, no sabía yo nada de esto. ¿Cómo que se enfadaron? No. Sí, pero esto es cierto, de verdad. O sea, recibí un mensaje, abro comillas, no sé por qué debes hablar de este personaje. ¿Qué dices? Ni por qué lo vinculas al noble juego. Eso lo escribió un oyente. Sí, tal cual. ¿Pero de quién estamos hablando? No lo sé. No, del oyente no, de quién era el personaje. No, estamos hablando de Alexander Pichunsky. Hombre, Pichunsky, claro. Un asesino en serie conocido como el asesino del ajedrez, ¿no? Alexander Pichunsky. No me digan que no tiene un nombre bonito. Lo de Alexander, digo. Alexander. Pichunsky perpetró la mayoría de sus crímenes en el Parque Bitsa de Moscú, donde había jugado cientos y cientos de partidas de ajedrez en su juventud. No robaba a sus víctimas, lo único que hacía era las hacía desaparecer por el alcantarillado de la ciudad. Ya, bueno, en fin, no robaba, no mataba, pero los hacía desaparecer por las alcantarillas. Exacto. Bueno, pues su primer asesinato, Roberto, lo llevó a cabo en 1992 con solo 18 años. Ajá. Y no fue detenido hasta 2006. Sí. Imagine los años de miedo y terror como para acercarse al parque, ¿no? Ya. Bueno, pues cuando la policía entró en su domicilio, encontró un tablero de ajedrez de casillas negras y amarillas sobre las que Pichunsky iba escribiendo unos numeritos, ¿no? Cada número correspondía a un asesinato. Bueno, ahora sí recuerdo la historia que contamos en el Rincón del Ajedrez hace años. Por cierto, tengo aquí la foto y se ve claramente que cometió 61 asesinatos. Solo quedaban libres las casillas A1, B1 y C1. Vaya telita. Qué miedo de historia, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, pues su macabro objetivo no era otro que completar el tablero, ¿no? Entre las pertenencias de Pichunsky hallaron uno de sus libros favoritos que se titula Cómo ganar amigos e influenciar a la gente, ¿no? O sea, figúrate la mente, ¿no? Qué gracioso. Por cierto, ¿qué pasó finalmente con Pichunsky? Bueno, fue condenado a cadena perpetua, aún sigue ahí y lo que no sabemos es si sigue jugando al ajedrez. Ya. Ha vuelto a hablar de Pichunsky. Sí. ¿Sabe qué? No, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor hay oyentes ahora mismo que se están enfadando y ya están escribiendo a la redacción de Hackeados. ¿Y cómo hacemos? No lo cuento. No, pero ya lo he contado. Por eso. Ya está. Bueno, cualquier cosa, Azuaga. Bueno, si se enfada, que se enfade. Ya está. Vale. Y hasta aquí los casos insólitos del ajedrez, de Robespierre al gato de Alequín. Me ha gustado a mí esto del carrusel, ¿eh? A mí también. Sí. Y ahora toca la charla Azuaga, ¿no? Sí, ahora toca el conversatorio. El enroque corto, ¿no? Sí, eso es. Pues sería tan amable de hacernos un perfil de nuestro siguiente súper invitado. Sí, vamos a hablar con nuestro querido Spider-Man del ajedrez, con José Carlos Ibarra, gran maestro y bueno, uno de los mejores jugadores del mundo a modo blitz, es decir, modo rápido, no hay quien le gane, ¿no? Muy rápido. Así que tenemos el lujazo de poder saludar a José Carlos Ibarra. Muy bien, pues José Carlos Ibarra, desde Hackeados. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Manu y Roberto. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Oye, estás en Totana, que es donde vives, pero nosotros hacemos aquí el programa en Málaga y tú tienes un pasado malagueño. Sí, la verdad que sí. Mi mujer es de Fuengirola y bueno, siempre he estado viajando muchas veces para allá, ¿no? Estuvimos viviendo 13 años primero en Granada y cada fin de semana siempre en Málaga y luego los últimos 5 años antes de venirnos a Totana también estuvimos viviendo directamente pues por esa zona. Directamente en Málaga capital y algún año en Fuengirola también. Qué bueno. Oye, tengo aquí un vídeo que, claro, porque Azuaga ha presentado bien. Ha hecho un perfil bueno. Pero, no, bastante. No, pero que tengo. Sencillo. No, pero casi mejor que se presente el invitado. Sí, venga. Y mira lo que tengo por aquí, Tírale. Que yo creo que va a quedar mucho más claro. Atención, perfil, esto sería autoperfil. Años de estudio. Años pensando cómo mejorar mi ajedrez. El camino no ha sido fácil. Muchas veces pensé en tirar la toalla. Pero no, nunca me rendí. He cumplido muchos sueños, entre ellos ser gran maestro. Y hoy cumplo uno más. Quiero que tú también puedas conseguirlo.
Ibarra, qué bonito te ha quedado con esa música ambiental épica, ¿no? Sí, dices en el tráiler de presentación que haces un perfil muy personal, la verdad, y muy emotivo, y dices que a veces pensaste en arrojar la toalla, ¿no? Empecemos por ahí, José Carlos. ¿Cuál ha sido esa ocasión en la que pensaste seriamente en abandonar el ajedrez? Bueno, realmente es un vídeo promocional de la academia, donde intento animar a la gente a que se meta a estudiar ajedrez, a aprender directamente conmigo en la academia. Y realmente, pues bueno, se intenta decir un poco que no es fácil, ¿no? El camino de llegar de un jugador que empieza con el ajedrez hasta la meta, que sería como ser gran maestro, ¿no? Uh-huh. Pero realmente en mi vida personal nunca creo que haya realmente pensado en tirar la toalla, porque el ajedrez ha sido mi pasión desde el principio. Sí que es verdad que hay baches, momentos duros, pero yo creo que siempre lo he tenido claro, que el ajedrez era mi pasión y siempre la he llevado de la mano, ¿no? El otro día hicimos una entrevista con Leoncho y fuimos ambientando musicalmente y quedó muy bien. Sí. Ha habido gente que nos ha felicitado. Entonces voy a proponer una ambientación distinta. Venga. A ver si cuadra. A ver esto. ¿Cómo suena? Sí, ya estamos más íntimos. Claro, esto ya suena a entrevista con un gran maestro. Oye, José Carlos, ¿cómo acaba uno convirtiéndose en gran maestro o de gran maestro a youtuber? Sin menospreciar lo de youtuber, en absoluto. Bueno, realmente la vida va dando muchas vueltas y el tema de la pandemia la verdad que abrió muy buenas posibilidades para el stream, ¿no? Porque realmente no podíamos salir de casa. Y chess.com en ese momento, pues bueno, me dio una oportunidad muy buena de empezar a streamear, y de la mano de ellos, pues la verdad que empecé, y la verdad que me gustó mucho, porque llevaba 15 años dando clases de ajedrez, dedicándome entre jugar algunos torneos y dar clases de ajedrez, y fue como algo diferente, ¿no? Algo bastante como que pasé de estar metido prácticamente en una cueva dando clases a estar un poco más socializado, que es difícil decir esto, ¿no? Porque realmente estás en una cueva igualmente, pero parece como que estaba en contacto de mucha gente, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco, y si se lo contabas a Federico Marín en una preciosa entrevista, que por cierto recomiendo a los oyentes de Hackeados que busquen en Damas y Reyes, la página web de Federico Marín Bellón, y si no me equivoco, luego chess.com digamos que pasa a una fase donde vuelve a contar con sus comentaristas, ¿no? Y a ti te dejan un poco de lado, en un flanco ahí fuera del tablero, y ahí es cuando realmente ves la oportunidad de montarlo por tu cuenta, ¿no? Y de convertirte en youtuber. ¿Sería así un poco la historia? Sí, bueno, yo estuve antes de la fusión con Chess24, estuve prácticamente de los principales de Chess.com. Estaba Carlos Matamoros, cuando empezaron a contar conmigo, estaba prácticamente de la mano. Luego entró Miguel Santos, Miguelito. Y luego se produjo la fusión. También Luisón estuvo al principio bastante, luego al final, que me refiero que también dejó un poco chess.com en la época que yo estaba retransmitiendo más. Uh-huh. Y cuando se produce la fusión, pues bueno, ya sabes que se producen muchos cambios, ¿no? Y sobre todo una fusión de la importancia de Chess24 y chess.com. En ese momento, pues bueno, vi que estaban contando cada vez menos conmigo, y pensé que en vez de depender de que otras personas contaran conmigo, pues tenía que emprender alguna aventura personal, ¿no? Uh-huh. Y nada, me tiré un poco a hacerlo, a crear mi academia, a montar un poco los streams por mi cuenta, y así estamos más o menos. Y estamos bien, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, muy feliz. La acogida ha sido impresionante en todos los niveles, y la verdad que no me arrepiento para nada. Entonces, bueno, simplemente son situaciones de la vida que provocan cambios, y los cambios a veces son buenos, a veces son malos, pero bueno, ahí están. Vale, necesitamos un cambio. Me estoy viniendo un poco abajo. Esta atmósfera Azuaga, no es por nada, ¿eh? Es que además vamos a hablar de Blitz. Sí, venga, métele caña a eso. Sí. Algo distinto, ¿no? Estoy de acuerdo. Algo. Venga, va, tírale. A ver. ¿Mejor? Sí, mejorcillo. Oye, José Carlos, tu capacidad para jugar Blitz es, digamos, asombrosa. Juegas en los martes de titulados de chess.com contra los mejores del mundo, contra Nakamura, contra Carlsen. ¿Qué explicación tiene esta barbaridad de jugar de esta manera?
Pues siempre se me ha dado especialmente bien los ritmos de partida relámpago, porque me ha gustado mucho jugar online desde muy pequeño. Yo creo que desde antes de que empezaran a jugar mucha gente, pues he crecido prácticamente jugando online. Y bueno, con la pandemia mucha gente se puso las pilas y ya cogieron bastante nivel. Y bueno, y la gente le sorprende que se me dé bien esa habilidad de jugar en partida relámpago, pero me he criado con ello, ¿no? Con estas partidas. Pero ahí, Ibarra, yo voy a profundizar un poquito más, ¿vale? Por favor. ¿Esta destreza tiene que ver con una habilidad intuitiva o es justo lo contrario? Es decir, tú lo que haces es que reconoces patrones generales que te dan la pista o la clave de la jugada que se debe hacer en cada posición. ¿Qué sería más, como la intuición o el reconocimiento de patrones? Yo creo que un poco de todo. Realmente me sé muy bien mis líneas, muchas de ellas muy secundarias, y entonces juego como muy mecánico. Me sé todos los planes muy bien, todas las jugadas pues fluyen con bastante soltura. Y claro, son líneas que en partidas lentas muchas de ellas son malas y no las puedo jugar, pero en partidas de Blitz pues dan muy buen resultado. Eso hace también que los rivales se pongan a pensar desde el principio, porque meto líneas pues bastante secundarias y luego pues bueno, tengo buena intuición táctica, entonces creo que mi estilo de juego se maneja bastante bien en partidas Blitz. Oye, quiero que escuchéis este corte que me parece graciosísimo y es el momento en el que te enteras de que vas a jugar contra Carlsen. Buenísimo. Escuchemos, Una pregunta, ¿qué ranking mundial eres? Nos pregunta Mohamed Sadik. Creo que ahí mismo estoy el 4... ¿Qué? ¡Magnus Carlsen! ¿Qué locura es esta? ¡No ha tocado Magnus Carlsen! En este momento te enterabas de que ibas a jugar contra Carlsen. En ese momento, ¿qué sientes, José Carlos? Pues bueno, mucha alegría siempre jugar contra él, aunque creo que me ha tocado en partidas muy importantes. Recuerdo que me ha tocado varias veces jugándome premio y entonces pues hay una contradicción ahí, ¿no? Porque quieres un rival más fácil, pero la verdad que siempre una alegría. Antes que el premio siempre prefieres jugar una partida con Magnus Carlsen. Y luego llegó este momento, unos minutos después, que también fue muy emocionante. Motherfucker, I'm actually losing now. ¡He ganado! Wow. ¡Estoy ganando! Okay, that was way too casual. ¡Hemos ganado a Magnus Carlsen! Ibarra, estuviste comedido, Estuviste comedido. Sí, la verdad que sí, además fue muy inesperado porque la partida la llevaba muy mal, de repente, pues bueno, le metí algunas ideas para molestarle y de repente gané sin darme prácticamente ni cuenta, y él mismo con su reacción pues te das cuenta que no se esperaba perder para nada, ¿no? Sí, la partida fue un poquillo así como de rateo que se dice, ¿no? Sí. Además ahí me llaman Rey Atraco por eso, ¿no? Por partidas como esa. Claro, y lo cuentas de esa manera así como tan normal que dice uno, vaya tela. Sí. Oye, Ibarra, vamos a ponernos así serio. ¿Quiere música seria? Sí, ponme una música seria, que voy a hacer una pregunta ahí grave. Me toca ir ambientando, pues venga, música seria, por favor. Venga, música seria. Eso es, un tamborcillo ahí. Ibarra, ¿quién ha sido? Y sé que hay muchas, ¿vale? Pero tienes que elegirme a una persona solo. ¿Quién ha sido la persona más influyente en tu carrera como ajedrecista? ¿Quién te ha dado el mejor consejo? Bueno, más influyente, pues probablemente, si hablamos desde el punto de vista de entrenador, Jesús de la Villa. Jesús de la Villa ha sido mi mano derecha desde que tenía 15 años, que quedé campeón de España, hasta los 25, y era como un padre y me ha dado todos los mejores consejos que se pueden dar, así que sin duda él. Lo que no sé cuál de ellos, ¿no? Porque han sido muchos. Bueno, de hecho Jesús de la Villa no solo ha estado ahí como mentor, ¿no? Como tutor, te has llevado de la mano, sino que además te ha hecho un especialista en finales, ¿no? Te leía que te consideras que tienes un nivel de finales top mundial, es decir, que es, lo voy a decir yo, tú no lo dices así, pero Nakamura, Carlsen o cualquier otro de finales poco más o menos andará como tú. A ver, ahí hay que diferenciar, ¿no? Porque en los finales está lo que es el cálculo y la técnica de finales, y luego están los finales teóricos, que es como de memorieta. En finales teóricos no me veo inferior porque realmente el tema que yo empecé a dar clases muy muy pronto, quizá con 20 y pocos años, y después de casi 20 años dando clases, pues he repasado todos esos finales en una cantidad de veces tremenda, ¿no? Entonces,
considero que los jugadores como ellos, que juegan constantemente, no están explicando esos mismos finales tantas veces como yo, ¿no? Ajá. Entonces ahí creo que marca un poco la diferencia. Pero luego la técnica de finales o el cálculo en finales me dan un repaso tremendo seguro, ¿eh? Y de los 100 finales de la Villa, que es que como la Biblia de los finales de ajedrez, ¿cuál dirías que es el más difícil? Yo creo que el de final de torre y alfil se ve continuamente que se pierde, ¿no? A nivel alto. Y yo considero, por ejemplo, que yo siempre lo he conseguido hacer bien y es un final muy, muy complicado. Es un final que se considera tabla muchas veces, torre y alfil, y en la práctica se está perdiendo en muchísimas ocasiones, ¿no? Oye, nos tenemos que tomar un cafelito, pero yo no quiero dejar de recomendar tu canal de YouTube. Por cierto, 57.000 largos suscriptores, 518 vídeos, y tu web, que es gmspideribarra.com. ¿Lo he dicho todo bien? Sí, estoy como GM Spider Ibarra en todos lados, así que una vez que te aprende uno ya es fácil encontrarme en otro sitio. Sí, yo recomiendo a nuestros hackeados, oyentes del programa, que se metan, quien no conozca la página, porque hay además unos cursos fabulosos. Sí. Así que nada, que ahí tenéis dónde aprender. Muy bien. ¿Le explica lo del cafelito? Sí. Bueno, pero antes, Ibarra, ¿tomas café? Pues sí, la verdad que sí. No antes de las partidas, porque debo confesar que los nervios, si tomo Coca-Cola o café, es una cosa bastante curiosa, pero si tomo algún excitante antes de una partida me salen como los nervios fuera. Tendría hasta ti nerviosos por el cuerpo. En cambio, en cualquier situación corriente de diario puedo tomar sin problema. Sacar así, ¿no? Ahora puedes tomar, ¿no? De por Monster ejemplo, ¿no? Ni hablamos, ¿no? Red Bull, nada. No, calla. Vale, pues bueno, te voy explicando, José Carlos. Tenemos un cuestionario Blitz muy marca de la casa Hackeados, y este es el momento incómodo, ¿vale? O sea, te vamos a someter a... Tampoco diga eso. No, sí, para ponerlo nervioso. Bueno, sí, es incómodo. Claro, entonces te sometemos a una batería de preguntas y tu compromiso es contestarlo en modo Blitz. Como eres de los mejores del mundo en modo Blitz, no tendrás problemas, pero te aviso. Si lo haces mal te abucheamos, si lo haces bien te daremos un aplauso. ¿Vale? Ojo. Venga, lo intentamos, ¿sí? A ver. Venga, pues como dijo Vicente del Bosque, poca broma. Bienvenidos, señoras y señores, a nuestro cuestionario Blitz de Hackeados, el modo más grácil, por qué no decirlo, y gratuito de ganar enemigos. Hoy en la silla de tortura radiofónica, José Carlos Ibarra, el Spider-Man del ajedrez. Sintonía. Bueno, primera pregunta, ¿blancas o negras? Blanca. ¿Alfiles o caballos? Alfiles. ¿Qué regla quitarías directamente del ajedrez? Difícil, ¿eh? No sé. Paso palabra. Venga, va. ¿Cuál ha sido? Puedes decir ninguna, ¿eh? ¿Cuál ha sido hasta la fecha tu apertura fetiche, la que más satisfacciones te ha dado con blancas y con negras? Con blanca voy a poner la española del cambio y con negra la india antigua. ¿Con quién te gustaría jugar una partida y aún no lo has hecho? Pues con Garry Kasparov, aunque ahí ya me quito como posible rey enigma para muchos, ¿eh? Vale, venga. ¿Quién es el tipo más simpático de la élite del ajedrez? Dubov. ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez, claro, con todas sus piezas? Pues a Carlos Alcaraz. Venga, sí, además juega al ajedrez, ¿no? No sé si bien, pero juega. ¿A qué época histórica, José Carlos, del ajedrez te gustaría viajar y ser testigo directo allí de lo que suceda? En la época de Fischer. Vale, si te juego en la última ronda del primer torneo Hackeados caballo F3, la Reti, ¿qué me haces con negras? C5. Ay, C5, ya te has sacado de planes, Roberto. Bueno, error 404. Sí, en el duelo Lirendin contra Gukesh, ¿qué porcentaje de triunfo le das a cada uno? Creo que va a estar muy igualado, aunque mucha gente piensa que es favorito Gukesh, pero porque lo tiene más en mente. Pero creo que estará al 50%. 50. Muy bien, la última, tienes que completar la siguiente frase. Cuando me apuro de tiempo, punto suspensivo. Repito, completa la frase. Cuando me apuro de tiempo... voy a intentar ratear a mi rival.
Está bien, buen consejo, ¿no? Aplausómetro. Buen consejo, sí, la verdad que esa... Consejo de ratón, pardeza, ¿eh? Esa no falla nunca, ¿no? Tengo aplausómetro. A ver, bien, bravo. A ver. Hombre, no, bien. También, ¿no? Hubiera estado gracioso que el campeón del Blitz, el que le ganó a Carlsen, luego pierda con nosotros jugando aquí a las preguntas Blitz. No hubiera tenido ningún sentido, sí. Claro. Esto no hubiera funcionado. Compañero, amigo, un placer, José Carlos Ibarra Jerez. Gracias por estar con nosotros en Hackeados. Muchas gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien y bueno, espero que la audiencia le haya gustado. Sí, seguro que sí. Y otro día te volvemos a llamar y nos cuentas más cositas, ¿vale? Que se nos han quedado ahí muchas pendientes, ¿vale? Por supuesto. Pues, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto, chao. Y después de la conversación con José Carlos Ibarra, muy guay, ¿eh? Sí, muy blitz, muy simpático. Blitz todo, es verdad, sí. Ahora torre en séptima, ¿eh? Es el momento de recordar, maestro, que en esta sección nos colocamos en séptima fila, como una torre que domina el campo de batalla y lee los mensajes de los oyentes, que cada vez son más. Eso es. Y yo tengo aquí ya una ristra importante. Pues vamos. Sí, empezamos por Fer. Venga, va, pues decía Fer, qué grandes, otro capítulo súper entretenido. Sí. Leoncho ya tiene el candidato que quería, ahora aprovecharlo mediáticamente. Y +1 también para Diario Sur por hacer esto posible. Se ve que tienen a gente inteligente en su equipo. Muy bien, Fer, muy bien. Mira Fer, tirando arriba. Ricardo dice, pues a mí si me preguntan con quién me gustaría jugar una partida es Leoncho. Pues no está mal. 40 años sin jugar, lo mismo le accede a jugar con Ricardo, ¿no? Sí. Bueno, Daiman Mendoza, un saludo. superpoder. Eso fue a una pregunta que se hacía, ¿no? Sí. Pues, y decía, seguridad y templanza para ganar una partida con ventaja difícil. Yo también. Manuel Baos dice, enhorabuena a Óscar por llevarse el tablero, muchas gracias por el programa de hoy. Oye, qué bueno, ¿no? El tablero de Faustino Oro, dando ¿no? las gracias y las enhorabuenas. Manolo es un amor. Muy bien. Bueno, Upiki, gracias Jaque, que siempre nos da unas gracias. Vale. Le voy a pedir a Upiki deberes. ¿Le pongo deberes? Sí. Le voy a pedir que por favor me ponga Hackeados. Gracias Jaque a lo mejor es su marca, como la del zorro, pero no sé, me hace ilusión. Que a la gente que haga lo que quiera. No, Upiki. Bueno, y luego tengo un montón de gente por aquí que nos ha dejado cositas, pero bueno, está Pablo Tierra Seca, los de Ajedrez Social, Pedro J. Barras, bueno, hay un montón de gente. Vasco Cardoso, Pablo, bueno, pues a todos abrazos de cartón cariño y os esperamos en el siguiente. Correcto, pues nada, y hasta aquí, torre en séptima. Yeah. ¿Jaque captura amenaza? O los consejitos siempre sabios del maestro Luisón. ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos un preguntón. Le tengo que felicitar a Alfonso Cárdenas porque me encanta la pregunta. ¿Sí? Decía Alfonso, a ver, si quisiera aprender ajedrez a través de las partidas de los campeones del mundo, ¿sí? ¿Qué secuencia debería seguir? ¿Empieza de atrás hacia adelante o al revés? ¿Y a usted esta pregunta le parece muy oportuna? Sí, porque yo busco partidas históricas que sean didácticas. Bueno, pues a ver qué dice el maestro Luisón. Gracias, Alfonso, por tu pregunta. Yo te recomendaría que comenzaras por orden cronológico, viendo a los jugadores clásicos más antiguos hasta llegar a la época actual. Eso te va a permitir ver la evolución de nuestro juego y también entender mucho mejor a los jugadores actuales, a cómo los mejores del mundo en la actualidad no entran en ciertas posiciones, a lo mejor muy pasivas, defensivas, con malas estructuras y donde no van a tener posibilidad de actividad, porque ya antiguamente se demostró en ciertas posiciones de ese tipo, pues que Capablanca, si ves las partidas de Capablanca o Rubinstein, cómo castigaban a los jugadores que llegaban a esas posiciones, pues entiendes por qué ahora prefieren arriesgar, complicar y no llegar, por ejemplo, a esas posiciones. Es decir, vamos a estudiar el ajedrez y a los jugadores clásicos cronológicamente para entender mejor el ajedrez y la historia de nuestro juego. ¿Sabe una cosa? Me pongo, cuando escucho el programa, para revisar si lo hemos hecho bien y tal, me escucho 2 veces a Luisón, como norma. Sí, hace bien. Porque creo que es un minuto que pasa muy rápido. Yo se me pierden cosas y digo, tengo que escucharlo otra vez. Yo lo oigo 2 veces, le confieso. Cuando nos manda el audio y ahora cuando estamos emitiendo, ¿no? Ya. Y la segunda aprendo más que la primera. Muy bien, pues nada, nuestra recomendación, escuchad 2 veces a Luisón, siempre es mejor.
Y ahora las noticias, Breaking News. Bueno, hoy más que Breaking News concurso, el 1, 2, 3, ¿no? Sí, tenemos una buena noticia, una más para hackeados, ¿no? Para los y las hackeadas. Ya. Bueno, ¿qué le parece que sorteemos un ajedrez con Meribrilla? ¡Hombre! Espera, lo tengo aquí. Aquí lo tengo. 5 juegos en uno, todo muy bien editadito, muy bien buena lanzado. Caja de cartón. Por Zacatrus, que tiene la gentileza de regalarnos un juego a aquellos que ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? A ver, era comentar y compartir. No, suscribirse y compartir. Y comentar. Y comentar. ¿No? Esas son 3 cosas. No ha quedado claro. No, entonces, son mejor. 2. Nos suscribimos. Suscribirse. Y comentamos. Y comentarse. Eso es. Y si ya estás suscrito, pues solo comenta. ¿Vale? Vale, entonces este juego tiene 5 en 1, ¿eh? 5 en 1. Aquí está, como los juegos reunidos. Sí, entonces tiene, por ejemplo, un Zacabingo, ¿no? Usted puede conocer la nomenclatura del ajedrez, utilizar correctamente la pieza del caballo. Lo jugué el otro día con mi hijo Marcos y lo pasamos muy bien, ¿vale? Un saludo, Marcos. Un cazatrus, ¿no? Que se llama así y sirve para interiorizar los temas tácticos de ataque y las formas de defensa, ¿vale? El resurgir de las piezas, tercer juego, para dominar el control del centro, tan importante, ¿verdad? Cuarto juego, ajedrez por objetivos. Usted ahí potencia su capacidad ahí estamos. De fortalecer previsión, valorar posibles jaques. Y último juego, desafío final para poner en práctica todo lo aprendido en un divertido juego de memoria. Vale, entonces vamos a sortear una cajita, ¿no? Una cajita, un juego completo, gentileza de Zacatrus. Muy bien, yo lo tengo aquí, huele muy bien, tiene muchos colores, es muy bonito y aunque no juguéis lo podéis poner en el salón o en el dormitorio y va a quedar muy bien. Bueno, solo falta saber quién se lo llevará, ¿vale? Vale, bueno, pues nada, a jugar, ¿no? Entonces... Hasta el 15 de mayo. Sí. Y ahí lo tenéis. Vale. Cuídelo, ¿eh? No, esto se queda aquí bien guardadito. No lo abra. Entonces hay que suscribirse. Sí, suscribirse. Y comentar. Y si la gente está suscrita, solo comentar. Y si ya ha comentado, pues lo contrario. Estamos con la tontería, pero a lo mejor no ha quedado claro, ¿eh? ¿No? Sí, yo lo explicaría de nuevo. Y ahora un personaje del mundo del ajedrez nos envía un saludo, nos propone una pregunta, esto se llama La Gran Diagonal, ¿eh? Y bueno, dígalo usted, venga. Qué bonita llamada hicimos aquella vez, ¿eh? Sí. Con Nistal Mayorga desde Nueva York estaba. Todavía estamos pagando la llamada, ¿eh? Sí, todavía, pero fue bonita. Fue bonita, sí. Bueno, ya saben que es pintora y bueno, hace unos retratos magníficos de campeones y de campeonas de ajedrez. Y bueno, pues teníamos pendiente recibir un saludo y una pregunta que es muy, pero que muy interesante. Primero saludo. Venga. Nistal Mayorga, amiga de la casa. Hola, soy Nistal Mayorga. Quería mandar un saludo a los oyentes de Hackeados, a los que les quiero plantear la siguiente pregunta. Y aquí viene la pregunta. En el ajedrez informatizado actual, ¿cómo puede un ajedrecista sacar su parte creativa y artística más allá del estudio y la memorización? Se está acabando con el romanticismo. ¿Usted cree? En el ajedrez. El otro día, escuchando el programa de Leoncho, pensaba en esto, ¿eh? Cuando contaba cómo será el mundo y el ajedrez en 10 años. Digo, ¿se acabará? Yo creo que no. Quiero pensar que no. No, yo creo que tampoco. Vale. Hemos empezado rápido. Sí. Luego hemos parado. Luego hemos tenido las historias que han sido unos cuentos, jaques y leyendas distintos. Sí. Luego hemos tenido al campeón del Blitz, a Ibarra. Bueno. A mí me ha gustado, ¿eh? Bueno. A la altura de un 23, ¿no? Los casos insólitos a la altura de un 23 me ha recordado un poco como un solo de batería, ¿sabes? De repente sonaba el cajón, luego el platillo, luego el redoble. Sí. Está chulo, ¿eh? Muy bien. Solo. Bueno, pues entonces la semana que viene nos vemos, ¿no? 24. Vale. Pues pase una buena semana, disfrute, sea honestamente feliz. Igualmente. Adiós a todos. Adiós amigos. Adiós hackeados. Hasta luego. Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández.